Asegurar que va a haber que no va a haber pérdida de información. ¿Sabe? Eso también va a ayudar, ¿no? El hecho de que ustedes muestren a una velocidad por encima de 2 veces la frecuencia de la señal análoga, también va a ayudar a que después cuando quieran hacer la reconstrucción, ¿no? Es decir, que cuando quieran regresar a la señal análoga, ¿no? Puedan justamente obtener la función lo más parecida posible, ¿no? Con la información que todavía es útil. De lo contrario, si también ustedes no respetan o lo hacen bajo una frecuencia por debajo del TS, al momento que ustedes quieran reconstruir la señal, ¿no? Es decir, ustedes de análogo la pasaron a digital y digital la quieren pasar a análogo otra vez, entonces esa señal análoga reconstruida también es posible que no se parezca o sea diferente a la original, ¿no? Siempre y cuando ustedes no hayan respetado este teorema del muestreo. ¿Está bien? Entonces, el fenómeno de alias tiene que ver con el hecho de la no consideración del teorema del muestreo. Es decir, de que ustedes van a muestrear por debajo de la velocidad de la ¿no? Es decir, si es de 10 Hz, lo van a muestrear a 19, 18, a 8, ¿no? Cualquier valor por debajo. Por ejemplo, si tengo un seno de 100 Hz, ¿no? O sea, su frecuencia de este seno es de 100 Hz, y yo muestreo a 240 Hz. ¿Está bien? Entonces, si yo voy al teorema del muestreo, el teorema del muestreo me dice que para que no perder la información y no generar alias, entonces yo debo muestrear a 2 veces la frecuencia máxima de esta señal. ¿Cuánto es su frecuencia? 100, el doble de 200, ¿está bien? Entonces yo debo muestrear por encima de los 200 Hz. Entonces, si esta señal lo muestreo a 240, entonces eso quiere decir de que no estoy generando alias y por lo tanto estoy respetando el teorema del muestreo. ¿Está bien? Entonces, así de simple. No se genera alias porque básicamente mi frecuencia de muestreo está por encima de los 200 Hz, o sea, 2 veces la frecuencia de esta señal. ¿Está bien? ¿Qué más nos preguntaron acá? ¿Cuántos periodos completos de la señal análoga se requieren para obtener un periodo de la señal muestreada? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir acá? Miren, acá hablan de 2 veces del periodo, ¿no? Y dan a entender que no es el mismo periodo. ¿Sí? Dice, ¿cuántos periodos de la señal análoga se requieren para obtener un periodo de la señal muestreada? ¿Sí? Es decir, que el periodo de una señal análoga no es el mismo que el periodo de la señal muestreada digital. ¿Sí? Es decir, cuando si ustedes la señal análoga puede tener un periodo de 2 bits, ¿no? Entonces, cuando esa señal lo muestrea, su periodo puede ser de 4. ¿Sí? O sea, a eso quiero decir de que son diferentes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la frecuencia en este caso para una señal muestreada es una frecuencia digital, ¿no? Que en este caso está representado por un F mayúscula, no es un F minúscula como las señales análogas, y es obtenida básicamente dividiendo la frecuencia análoga entre la velocidad de muestreo o la frecuencia de muestreo, ¿no? En este caso sería 100 entre 240, me da 5 sobre 12, 5 doceavos. Esa sería la frecuencia digital. Obviamente que el periodo sería la inversa, ¿no? En este caso, nosotros ¿qué interpretamos en este cociente racional, ¿no? Que vamos a tener 5 periodos, ¿no? De la frecuencia, perdón, 5 periodos de la señal análoga para producir 12 muestras, o sea, un periodo de la señal muestreada. O sea, la relación entre el periodo, la frecuencia, ¿no? De la señal análoga y la digital o la muestreada es de 5 a 12. 5 periodos de la señal análoga recién va a representar, ¿no? Un periodo de la señal muestreada. Entonces, eso nuevamente nos indica de que los periodos o las frecuencias de la señal análoga y la digital o muestreada son diferentes. ¿Está bien? Esa es la interpretación básicamente de este cociente, ¿no? 5 periodos de una señal análoga me da 12 periodos, 12 muestras, o sea, un periodo de la señal muestreada. Ahí les dejo un propuesto también. Tenemos un seno de 100 Hz que muestrea velocidades de 240, 140, 90, 35, ¿no? En cada caso, por ejemplo, se ha creado un alias, o sea, se genera un alias, ¿no? ¿Y cuál sería la frecuencia del digital de cada una de estas velocidades?
bien? Eso queda para ustedes, para que lo revisen. Sistemas en tiempo discretos, ¿no? Un sistema discreto, cuando habíamos definido un sistema, habíamos dicho que todo sistema está formado por un proceso en el cual tenemos entradas y tenemos salidas, ¿no? Y lo que va en medio es el sistema, ¿está bien? Entonces, un sistema en tiempo discreto, básicamente, y uno de los que nosotros vamos a revisar más adelante con más detalle, son los filtros digitales, ¿no? Los filtros digitales tienen entradas y tienen salidas, ¿no? Pueden ser múltiples entradas, múltiples salidas, ¿no? Pero son en tiempo discreto, ¿está bien? Entonces los filtros digitales van a ser, como decía de una manera, la base de lo que vamos nosotros a estudiar más adelante, ¿está bien? Acá les estoy haciendo un resumen, ¿no? En el caso de los sistemas en tiempo discreto, al igual que los sistemas en tiempo continuo, ¿no? Va a haber una linealidad, ¿no? Va a haber una definición de linealidad, va a haber una invariancia en el tiempo, ¿no? Va a haber sistemas lineales invariantes en el tiempo, o sea, los LTI, ¿sí? Sistemas lineales invariantes en el tiempo, y en cada uno de ellos vamos a ver que estos sistemas también pueden ser representados mediante ecuación de diferencias, ¿no? ¿Qué cosa es una ecuación de diferencias? Es justamente la que vemos acá, ¿no? Una ecuación en la cual tenemos justamente entrada, está representado por las entradas constantes, ¿no? Entradas, las salidas, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta es la representación general de un sistema en tiempo discreto. ¿Cuándo es lineal? Cuando básicamente esta ecuación de diferencia tiene términos lineales, ¿no? Ustedes ven por acá un término no lineal, entonces ya no cumple la linealidad. ¿Cuándo cumple la invariancia en el tiempo? O sea, es invariante en el tiempo cuando ustedes hacen un desfase a la entrada y ese mismo desfase ocurre a la salida, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la señal no depende del tiempo, por eso que es invariante en el tiempo, no varía en el tiempo. ¿Está bien? Cuando ustedes lo desfasan, la entrada, también la salida se desfasa, ¿no? Y los sistemas que son lineales y a la vez invariantes en el tiempo, ¿no? Deben cumplir, bueno, y obviamente que son diferencia, deben cumplir ¿qué cosa? Que todos sus coeficientes son constantes, ¿no? O sea, acá estos coeficientes son constantes, es decir, no son funciones de xn ni de yn, ¿no? Por ejemplo, un término constante, digámosle 2, ¿no? B sub m es 2. Pero si este 2 está en función de x, entonces ya no es, digamos, una constante, ¿no? Si son funciones de x o de y, entonces deja de ser lineal y es invariante en el tiempo. Esa es la condición para que un sistema sea conocido como lineal y invariante en el tiempo, ¿no? Y un sistema cuando es causal, pues ya también lo habíamos definido anteriormente. Un sistema es causal cuando su respuesta, es decir, el y sub n, no depende de los valores futuros de la entrada, ¿no? Por ejemplo, solamente depende de x en ese mismo instante, n. No depende, por ejemplo, de xn menos 2, x más 1, xn menos 4, ¿no? Solamente depende de valores de x sub n. ¿Está bien? Ok, esas son las propiedades o las características que tienen los sistemas discretos: la linealidad, la invariancia en el tiempo, los que son lineales y a la vez invariantes en el tiempo, y aquellos que son causales. ¿Está bien? Bueno, eso nos va a servir de alguna manera más adelante para poder ya ir entrando a lo que son prácticamente la aplicación, ¿no? La aplicación de los sistemas discretos, que en estos casos son los filtros digitales. O sea, un filtro digital es un sistema discreto. ¿Está bien? Y por lo tanto se puede describir también por una ecuación de diferencia. ¿Está bien? Puede representarse por una ecuación de diferencia. ¿Qué tipo de filtros digitales existen? Existen los que son recursivos y los que son los no recursivos. ¿Está bien? Los recursivos también son conocidos como los IR. ¿Está bien? Si ustedes buscan libros, y como sé que ustedes leen libros en inglés, ¿no? Entonces lo van a encontrar como los filtros IR. Y en el caso de los recursivos, los FIR. ¿Está bien? Esto significa que tiene una respuesta infinita al impulso. ¿Está bien? Y en el otro caso tiene una respuesta finita al impulso, ¿no? Esos son los recursivos y los no recursivos. Más adelante, cuando entremos al capítulo de filtros digitales, ahí sí lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora
es un resumen nada más. El recursivo tiene esta forma, como pueden ver, respeta la forma de la ecuación definida por ecuación de diferencias, ¿no? En donde la salida y la entrada depende básicamente, ¿no?, de valores anteriores, ¿no?, o valores pasados de la salida, ¿no? Es decir, acá habría lo que se podría decir una retroalimentación, ¿no? Por eso que son conocidos como los recursivos. En el caso de los no recursivos, ustedes pueden ver que la salida es utilizada en el y sub n, no depende de y n-1, de y n-2. Quiere decir que no existe una retroalimentación, ¿no? De alguna manera, gráficamente, por eso se distinguen los filtros recursivos y los no recursivos. ¿Está bien? Pero ¿cómo se puede representar los filtros digitales? Se puede representar utilizando operadores muy sencillos como cuál, como el escalado, el desplazamiento y el de edición, ¿no? El del escalado, si nosotros hacemos un escalado, cuando hacemos un escalado, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una multiplicación. ¿Qué operador podemos utilizar? Este de acá, ¿no? Este es el de la multiplicación. Es decir, un triángulo en el cual ustedes lo puedan multiplicar por un factor 0.1, 0.6, ¿no? Entonces la entrada es multiplicada, la salida va a ser igual, ¿no?, a la entrada multiplicado por ese factor, ¿no? Ahí estamos haciendo un escalado o una multiplicación. Cuando hacemos un desplazamiento, lo que hacemos en los filtros digitales es un retraso, ¿no? Es decir, la entrada la multiplicamos por un z menos 1 y lo que nos da como salida es la entrada pero desplazada a n menos 1. ¿Está bien? Entonces la entrada x sub n que es desplazada lo tenemos n menos 1. Y otro operador que utilizamos es la adición o la suma. Este operador es muy conocido por ustedes, tenemos dos entradas, x sub n, a la vez se suma con la salida n, y menos y de n, y la salida nos da la suma de ambas señales, ¿no? Entonces, si utilizamos estos tres operadores, nosotros podemos graficar un filtro, en este caso un filtro recursivo, ¿no?, donde podemos ver que tenemos la entrada y tenemos la salida, ¿no? Ahí tenemos la entrada y tenemos la salida. Pero ¿qué más necesitamos nosotros para representar un filtro recursivo? Necesitamos hacer desplazamiento, ¿no? Nosotros vemos que este y sub n es igual a la suma de esta señal y esta de acá. Pero esta señal, ¿qué es? xn por b sub 0, ¿no? O b sub 0 por x sub n. Y la suma de esto, ¿qué vendría a ser? Al x sub n por z menos 1. ¿Qué tendríamos acá? xn menos 1, ¿cierto? ¿No? Si lo volvemos a desplazar, n menos 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta señal xn menos 1 se multiplica por b1 y nuevamente se suma y da como y sub n. Este x menos 2 se multiplica por b2, o sea, por una constante, ¿no?, un factor, o sea, uno de estos, ¿no? Y nuevamente se retroalimenta y se suma y eso nos da como resultado la salida, ¿no? Entonces, utilizando estos tres operadores, ustedes pueden representar, graficar, ¿no?, cualquier ecuación de diferencia, ¿no?, que represente a un filtro recursivo o a un filtro no recursivo. ¿Está bien? O sea, solamente es cuestión de poder de utilizar cada uno de ellos y ver, ¿no?, generar cada una de las señales y obtener la salida necesaria, ¿no? ¿Cómo se analizan los filtros digitales? Los filtros digitales se analizan de tres formas, ¿no? Mediante la ecuación de diferencia, mediante la respuesta al impulso y mediante las variables del estado. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacerlo mediante ecuaciones de diferencia. Entonces, el análisis de filtros digitales mediante ecuaciones de diferencia pueden ser hecho a la vez de dos formas: mediante una solución por recursión o una solución formal de esa ecuación de diferencia. Cuando hacemos una solución por recursión, ¿no?, lo que nosotros hacemos es básicamente hacer una solución de la ecuación de diferencia de manera directa, ¿no? Es decir, es una ecuación, bueno, resolvamos esa ecuación. Eso es el método recursivo, ¿no?, en el cual, haciendo uso de las condiciones iniciales, ¿no?, lo que hacemos es justamente reemplazar estas ecuaciones diferenciales en la ecuación, ¿no?, y obtener las variables o las constantes que son incógnitas, ¿no? Por ejemplo, considerando un sistema y sub n igual a s1 y menos 1 más b sub 0 y sub n, donde la condición inicial y menos 1 es igual a 0, encontrar la salida. O sea, encontrar el y sub n. ¿Ahí? Si
Si esta es la salida, ¿no? Yo tengo que encontrar justamente esa salida, pero ya no puede estar en función a y menos 1 ni u de su n. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando esta condición inicial. Entonces, con estos datos integrados podemos calcular, ¿no? Por ejemplo, el y sub 0, ¿no? Y para n igual a 0, nosotros reemplazamos, le da a sub 1, y de n menos 1, más b sub 0, u sub 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el y menos 1 ya es dato para mí, esto es dato, esto vale 0, ¿no? El 1 sub 0 vale 1, y me queda b sub 0. Si ustedes siguen resolviendo de la misma idea, para y sub 1, para y sub 2, van a obtener estos datos, van a obtener estos resultados, ¿no? El primero b sub 0, b sub 0, 1 menos 1, más 1, perdón, b sub 0, 1 más a sub 1 más a sub 1 al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos una factorización de todos estos términos, ¿no? Es decir, la suma, ¿no? Entonces, podemos factorizar el b sub 0 de todos los términos y vamos a encontrar esta expresión, ¿no? Esta expresión, ustedes recordarán que tiene la forma de una sucesión geométrica, ¿no? En la cual puede ser básicamente graficada, representada, ¿no? De manera comprimida mediante esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? La salida, la respuesta. ¿Cómo lo hemos hecho? Básicamente mediante un método de recursión, es decir, utilizar las condiciones iniciales para poder hallar la salida, pero en función básicamente en las constantes, ¿no? O sea, en lo que sí conocemos. Ese es un método. El otro método es ya la solución formal. ¿De qué? De la ecuación de diferencia, ¿no? En este caso se parece a lo último que hicimos en la clase pasada, en la cual encontramos la respuesta análoga, pero en este caso también va a ser muestreado digital, la señal natural y la señal forzada, ¿no? ¿Se acuerdan? En y sub n y y sub n. En y sub n, ¿no? En y sub n, o sea, la respuesta natural, se encuentra de resolver o encontrar las raíces de la ecuación de característica, de la ecuación característica de la ecuación de diferencia, ¿no? Es decir, esta es la ecuación característica, la igualamos a 0, al igualar a 0 obtenemos las raíces, ¿no? Una vez que hemos obtenido las raíces, podemos obtener la ecuación natural, ¿no? Y esa sería la ecuación natural, ¿no? X sub 1, Z sub 1, N, más X sub 2, Z sub N, y así sucesivamente, dependiendo. Puede tener una raíz, entonces la solución natural sería esta. Tiene dos raíces, sería esta, y así sucesivamente la cantidad de raíces que tiene esta ecuación de características. Y en el caso de la respuesta forzada, lo que se hace es básicamente encontrar relaciones con las condiciones iniciales en la entrada y la salida, y a la vez utilizar algunas tablas que nos permitan saber cuál es la salida, la respuesta forzada en este caso. ¿Está bien? Esta solución formal, ¿cómo se resuelve? Pues acá les estoy entregando un ejemplo. Tenemos una respuesta x sub n, que es igual a 0.4 elevado a la n para todo n mayor o igual a 0, ¿no? Cuya condición inicial y menos 1 es igual a 10. Pero ¿cuál es el sistema? En este caso es un filtro, ¿no? Es un filtro que está representado mediante este gráfico, ¿no? Pueden ver, si retrocedemos acá, es muy parecido a este, solo que es mucho más sencillo, ¿no? La entrada, ¿no? Tenemos la salida, tenemos un operador de retraso, tenemos un operador de multiplicación y tenemos un operador de suma, ¿está bien? O de escalamiento. ¿A cuánto lo estamos escalando? A 0.6. ¿No? ¿Cuánto lo vamos a retrasar? Bueno, 1, solamente una vez, ¿no? Entonces, si ustedes analizan, este y sub n entra por acá, y acá sale ¿cuánto? Y de n menos 1, ¿no? ¿Está bien? Ese y de n menos 1 se multiplica con el 0.6, entonces acá tengo 0.6 y n menos 1. ¿Está bien? Si sumo xn más este 0.6 y n menos 1, ¿qué me da? Y de n, ¿no? ¿Está bien? Pero acá debe ser menos, porque acá está
¿Está bien? ¿Ah? Sí, está bien, porque lo han despejado, ¿no? Está bien, ya. Ok, entonces la suma de ambos me da la salida y eso es. Entonces, la ecuación de diferencia que describe este sistema, ¿no? La ecuación de diferencia que describe este sistema, ¿cuál sería? Bueno, yo puedo escribirlo así, ¿no? X sub n más 0.6 y n menos 1 es igual a y sub n. ¿Está bien? Esa es la ecuación que obtengo yo de este gráfico, de este flip. Pero como siempre debemos colocar las variables a un solo lado, ¿no? Entonces este de acá, x sub n, va a ser igual a y sub n menos 0.6 y de n menos 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Está bien? Entonces la ecuación de diferencia de este sistema sería y sub n menos 0.6 y n menos 1, y este es igual a x sub n. Pero x sub n es igual a 0.4 a la n para todo n mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de diferencia, la ecuación característica de esta ecuación de diferencia sería 1 menos 0.6z a la menos 1 igual a 0. ¿No? O sea, 1, 0.6, ¿está bien? Z menos 1 igual a 0. ¿No? Esa es la ecuación característica de esta ecuación de diferencia. Si ustedes resuelven esto, hay muchas formas, ¿no? Van a llegar a que Z es igual a 0.6. ¿Qué cosa es Z? Z son las raíces, pues, ¿no? Las raíces de la ecuación de diferencia, la ecuación característica. Si tiene una raíz, o sea, Z igual a 0.6, por lo tanto, la salida natural va a ser solamente, va a tener un término. ¿Cuál sería? K por 0.6 elevado a la n. ¿No? El z de 0.6 pues se reemplaza acá. Entonces sería el y natural, ya lo hemos obtenido. Obviamente que acá hay una constante k que nos va a molestar, que más adelante vamos a tener que hallar. Segundo paso. Ya tenemos la respuesta natural. ¿Qué nos falta? La respuesta forzada, ¿no? La respuesta forzada se halla primero analizando cuál es la entrada, ¿no? La entrada tiene esta forma, 0.4 a la n, es decir, es un término constante elevado, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta forzada también va a tener esta estructura, ¿no? Esto lo podemos sacar de una tabla. Siempre que la entrada sea de esta forma, o sea, es un exponencial, entonces la salida forzada va a ser igual a C por el central, o sea, 0.4 a la N. ¿Qué es lo que nos falta acá? Hallar este C, ¿no? Para poder hallar la respuesta forzada. Entonces, para poder hallar el C, lo que hacemos es sustituir esta respuesta forzada en la ecuación de diferencia, ¿no? O sea, esta ecuación la reemplazamos, ¿no? En vez de y sub n, ahora sería la y forzada n, ¿no? La reemplazamos, la resolvemos, ¿no? La resolvemos y llegamos a que C es igual a menos 2. Con C igual a menos 2 ya puedo decir que la respuesta total, o sea, la suma de la natural y la forzada, va a ser esta de acá, ¿no? Esta de acá. Pero si nosotros acá nos damos cuenta, acá hay un K, ¿no? Este K debemos hallar. ¿Cómo hallamos K? Bueno, hay un dato que no hemos usado hasta ahora, ¿no? Que y de menos 1 es igual a 10, ¿no? Entonces, con esta condición inicial, ¿no? Haciendo que y menos 1 es igual a 10, perdón, que 10, ¿no? Reemplazamos en la ecuación, ¿no? Este valor, reemplazamos en 1 y ahí hallamos que K es igual a 9, ¿no? Como ya tenemos K igual a 9, ahora sí, ¿no? Ya puedo dar la respuesta total de este filtro digital, ¿no? Y sub n es igual a menos 2 por 0.4 a la n más 9 por 0.6 a la n para todo n mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, de esa manera hemos